Yo, pues siendo esposa de ministro, me tocaba llevar de nueves cada martes. Entonces llegó un momento que yo no aguanté, porque yo dije, si yo no creo y si yo estoy viendo lo que realmente está pasando, ¿cómo me voy a parar ahí enfrente y actuar enfrente de las hermanas y decirles que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todas mis hermanas? Vamos a hacer una oración por el apóstol de Jesucristo, vamos a pedirle a Dios que lo saque de ahí de donde está y que lo ayude. O sea, yo digo, ¿cómo voy a decir eso? Me estoy engañando a mí misma, porque a Dios no lo estoy engañando, Él sabe. Yo me estoy engañando a mí misma y a los hermanos que me están viendo. Entonces, yo me sentía mal, porque si yo buscaba algo material y yo fuera sido de mal corazón y dijera, no, pues mejor ahí me quedo, yo bien papita, me están pagando una casa donde la iglesia paga, si vamos a supervisiones, la iglesia paga, si nos quieren invitar a comer, pues el hermano que invitó paga, y tiene que pagar por mí, por mi esposo y mis hijos. Entonces, es bendición. Todo lo hacemos porque, pues, por el varón de Dios. Entonces, por eso muchos se quedan ahí. Sí. Muchos de ellos ya nos... por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi suegro. Mis respetos para él. No voy a decir su nombre ni nada. Lo quiero mucho. Pero yo digo, o sea, toda su vida en esto. Toda su vida en esto. Y yo digo, ya cuando presenten las pruebas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque muchos de ellos tienen sus casas en Guadalajara. Ministros como Samuel Gray, José Hernández, mi suegro tiene su casa porque se la heredó su papá. Muchos de ellos tienen sus casas en Guadalajara, pero la mayoría de ministros no tienen nada. ¿Y a dónde se van? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? ¿A dónde van a acudir? ¿Qué trabajo van a agarrar si muchos de ellos ya están en una edad grande? Entonces, por eso muchos no dicen nada, no pueden decir nada, y mejor así. Esclavos, hijos de esclavos, carta abierta, a quien corresponda. ¿Por qué los ministros no abandonan el LLDM? Los recientes acontecimientos dentro del LLDM suscitaron cambios importantes, mas no los esperados. Situación que despierta diferentes especulaciones. Muchos preguntan por qué razón los adeptos no dejan de congregarse, por qué los ministros no abandonan sus puestos y simplemente se van a trabajar. Son dos preguntas muy importantes. Después de hacer un análisis exhaustivo, puedo responder con toda certeza las dos preguntas. Mas, en esta ocasión responderé el por qué los ministros no salen de esa congregación, si ellos ya saben la verdad. La siguiente pregunta, la responderé en otro post. Como puedes ver, escribí que los ministros conocen la verdad. Efectivamente, todos los ministros saben muy bien que Naasón se declaró culpable, porque en realidad lo es. Y entonces, ¿por qué razón siguen allí? Como puedes ver, en el título de este post, Esclavos, hijos de esclavos, te permite ver una realidad muy distinta a la de los adeptos de banca. Un ministro es aquel que abandonó su casa, trabajo, posesión y posición social y por largos años se dedicó a este trabajo. En ese momento, se desconecta de la sociedad, vive por y para la iglesia. Su mundo es la iglesia. En su gran mayoría, no tienen amigos del mundo, su único círculo son los mismos ministros y adeptos. Esto se debe a que viven tal cual dice el título, esclavizados, trabajan más de 16 horas al día para la congregación y para la élite. Su día a día inicia con la asistencia a la oración de 5 a.m., por lo que, a las 4:30 a.m., deben estar despiertos. A continuación, deben ir a visitar a los adeptos y asegurarse que estén convencidos de las cosas en las que creen. Organizan actividades, trabajos del templo, visitas de enfermos y demás adeptos. Realizan trabajos locales, nacionales y regionales. Están en diversas comisiones, supervisiones y demás cosas que se han inventado los Joaquín. No tienen tiempo para socializar con el mundo. Su vida es gestionar, dirigir y trabajar con la congregación.
además de obedecer a la élite. Los que tienen la suerte de estar en una iglesia solvente, es decir, una iglesia de más de 50 adeptos, que den diezmos y ofrendas, de ahí reciben de ellos el Gomer, es una especie de sueldo. Ahora bien, el Gomer es un salario bajo, en comparación del salario mínimo del país. Por decir, si en México, el salario fuese 4,000 pesos, el ministro puede recibir entre 2,000 a 3,000 pesos como máximo. Obviamente, dirán algunos que la iglesia les da casa y todos los servicios básicos. Sí y no. Lo que sucede es que el ministro debe gestionar con la iglesia las colectas y actividades para hacer esos pagos, y en el caso que el ministro esté construyendo la casa pastoral o del templo, él mismo se está proveyendo de la casa. ¿Y qué sucede si la iglesia no les complementa el Gomer? Deben hacer ventas, rifas o simplemente pasar hambres. Por ello, muchos padecen de anemia, gastritis, entre otras enfermedades, y de igual forma, su esposa e hijos. Este Gomer no suple todas las necesidades básicas de una familia, menos cuando es una familia numerosa, la cual debe buscar la forma de subsistir, y es ahí donde muchos aprenden a estafar. Ojo, no todos. Es importante señalar que no solo el ministro trabaja para la obra, sino toda su familia. Por lo que el Gomer no solo es poco, sino injusto, ya que no se cumple lo escrito, el obrero, trabajador, es digno de su salario. En este caso, toda la familia debería recibir un salario. ¿Y por qué no lo recibe? Porque la mayor cantidad de dinero pasa a las arcas de la élite. Joaquín y Consejo de Obispos. Se trata entonces de una esclavitud moderna, en la que tienes deberes, pero no derecho. De igual forma, el ministro no puede buscar un trabajo extra, porque no tiene tiempo. En definitiva, no tiene derechos, pero sí responsabilidades y obligaciones, por las que recibe una miseria de dinero. Bajo esta realidad, es un esclavo que jamás trabaja para sí mismo o para su futuro. De tal forma, que los ministros, obreros, encargados y diáconos, no tienen ni dónde caer muertos. Por ello, deciden seguir siendo esclavos. En este sentido, Tirsa Celaya tiene razón, ella es esclava, hija de un esclavo. ¿Te fijas? La gran mayoría de ministros están en esta condición. Muchos de ellos desean salir y dejar de engañar. Mas, el instinto de supervivencia no se los permite. Mientras ellos no tengan cómo salir de esa institución, no van a abandonar el LDM, mientras tengan allí que comer y afuera no tengan nada garantizado, no saldrán y les tocará seguir engañando a las personas. Esto es lógico, señores, ellos se están prefiriendo a sí mismos, por sobre los adeptos. Sin embargo, el día que ellos reciben apoyo de alguna organización, que les permita rehacer su vida y comenzar a construir su futuro, saldrán de esa secta. Quizá parezca cruel lo que te estoy explicando, pero es la realidad. Por ello, si la Shandong y la Fundación Moisés Padilla y cualquier otra institución desean tener mayor éxito, deben incluir a los ministros. Hoy por hoy, quienes mantienen a los adeptos embobados, son ellos. Y lo seguirán haciendo, mientras no tengan cómo salir de esa secta. No me lo tomen a mal, es supervivencia, señores. Porque no se logró el éxito deseado. Porque no incluyeron a los que están sosteniendo la mentira. Ese ministro a cargo de 40 adeptos, es clave para el triunfo. Yo sé que muchos van a murmurar y criticar a los ministros que están allí, solapados. Ponte en el lugar de ese ministro de 60 años, de ese ministro de 50 años. No tiene casa, ni siquiera cómo iniciar un negocio. Claro, la cúpula LLDM dijo, tienen libertad de irse y el que desee puede hacerlo. Obviamente, saben que los ministros no lo harán, ya que no pueden salir con una mano adelante y la otra atrás. Esto es la realidad, señores. Allí están muchos ministros dispuestos a salir y a dar testimonio de la verdad. Están dispuestos a abandonar el LDM y hablar con los adeptos y decirles la verdad acerca de Nason Joaquín y la élite oscura. Yo soy el castigo de Dios. Si no hubieses cometido prevaricación, Dios no habría enviado un castigo como yo. Sinceramente, Dr. H. Wells.